El Canal de Panamá, ahora considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno, fue una vez uno de los mayores obstáculos de ingeniería en la historia mundial. Durante su larga construcción, el proyecto cobró la vida de miles de trabajadores. Todos conocemos el canal como un lugar de transición desde el Atlántico al Pacífico y viceversa, pero la tierra que lo atraviesa lleva una historia oscura y mortal. El Istmo Centroamericano separa los océanos Atlántico y Pacífico, pero conecta América del Norte y América del Sur. En su punto más estrecho, solo 80 kilómetros de jungla montañosa y pantano separan el este del oeste. Todos los días, hasta 32 barcos cruzan el Canal de Panamá, evitando un largo viaje alrededor del Cabo de Hornos en Chile. Pero cada barco que pasa flota sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de aquellos que desafiaron el calor implacable del Ecuador para construir el canal. Separar dos continentes no es una tarea fácil. En cierto modo, construir el Canal de Panamá fue como construir una gran muralla inundada. Se estima que la construcción de la Gran Muralla China cobró la vida de más de 400.000 personas. Pero las cosas serían diferentes con el Canal de Panamá. Tras milenios, nuevas máquinas han incrementado la seguridad en proyectos de construcción, ¿cierto? Durante los años 1880, había rumores de un canal en construcción en América Central. La invención de la máquina de vapor, los avances en la fabricación de acero y las mejoras en las técnicas de fabricación de concreto hicieron que los proyectos de ingeniería a gran escala fueran mucho más seguros y eficientes. Parecía el momento adecuado para comenzar un proyecto que la gente llevaba pensado durante cientos de años. El objetivo era claro, pero lo necesario para alcanzarlo superó las expectativas. Para entender por qué la construcción del Canal de Panamá fue tan mortal, primero tenemos que entender la geografía y las condiciones del Istmo de Panamá. La franja de tierra en la que se construyó el canal tiene 48 kilómetros de ancho en su punto más delgado. El canal en sí tiene 80 kilómetros desde aguas profundas en el Atlántico hasta aguas profundas en el Pacífico. Para la construcción del Canal de Panamá, los ingenieros afortunadamente no empezaron de cero. La ubicación del canal coincide con el flujo natural del río Chagres. Una parte clave de la construcción del canal implicó la construcción de una presa en el Chagres para crear un lago lo suficientemente profundo para que los barcos masivos pudieran flotar sin atascarse. Esto se convirtió en el lago Gatún, que ahora ocupa 257 kilómetros cuadrados de tierra inundada. Los planes originales para el Canal de Panamá implicaban excavar en la tierra 12 metros por debajo del nivel del mar para que las aguas del Atlántico y el Pacífico pudieran mezclarse. Pero como veremos, eso no sucederá. Tallar el equivalente a una montaña no fue tarea fácil. Además, los ingenieros tuvieron que enfrentar la variación de altura entre los océanos Atlántico y Pacífico. Suena extraño que un océano tenga un nivel del mar más alto que el otro, pero proviene de una combinación de factores, incluyendo las corrientes oceánicas, las variaciones en la temperatura y la salinidad que afecta la densidad del agua, así como la rotación de la Tierra que influye en la circulación oceánica, todo lo cual combinado lleva a que el Océano Pacífico sea aproximadamente 40 centímetros más alto que el Atlántico. Esto fue un problema, especialmente con una montaña entre ellos. La tarea de construir el Canal de Panamá fue bastante empinada, casi exactamente tan empinada como las dos cordilleras que se filtraban sobre el lado del futuro canal, Tabasará y la cordillera de San Blas. Cerca, la montaña Cerro Jefe se eleva a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. El canal estaba destinado a correr desde la Bahía Limón, en el Mar Caribe, hasta el lago Miraflores, a través de un lago artificial que aún estaba por crearse. A lo largo de 12 compuertas, cualquier barco que pase por el canal será elevado y bajado 26 metros sobre el nivel del mar para cruzar. Utilizando el sistema de compuertas, los diseñadores del canal pudieron sortear el desafío de aplanar la división continental. La división continental es la cadena montañosa que determina si la lluvia drenará hacia los océanos Atlántico o Pacífico. ¿Qué implica esto? La construcción del Canal de Panamá conllevó aplanar una sección de la cordillera. Más que solo capas de roca y grandes rocas, el área también era una jungla densamente poblada, llena de plagas y grandes animales, enormes árboles y espesa maleza. Debajo del tramo de tierra que se tallaría para crear el canal, un lecho de pizarra y esquisto se interponía entre los ingenieros y la ruta que imaginaban. El sitio propuesto seguiría la paja del río Chagres, pero también una ruta de comercio, español llamada el Camino Real de Panamá, que conectaba la ciudad de Panamá en la costa del Pacífico con su socio comercial Portobelo en el Mar Caribe. El Camino Real era la única carretera para que las personas movieran bienes valiosos como oro y plata de costa a través de Panamá.
En 1850 comenzó la construcción del ferrocarril de Panamá, una ruta de 75.6 kilómetros que costó un total de $8 millones. Se estima que murieron 6.000 personas construyéndolo. Aunque este es un número enorme de bajas para un tramo tan corto de ferrocarril, es solo una fracción del número de personas que morirían para construir un canal en los años venideros. La construcción del canal a lo largo de esta ruta fue un guiño a Vasco Núñez de Balboa, el conquistador español que estableció el primer asentamiento sudamericano de España. Fue el primer europeo en posar sus ojos en el Océano Pacífico. Cuando Balboa escribió de vuelta al Sacro Emperador Romano Carlos V, con noticias de su descubrimiento de un océano, fue recompensado convirtiéndose en el gobernador de Panamá. Las expediciones y aventuras de Balboa a esta región identificaron la ubicación más prometedora para un paso directo hacia Asia y Australia, desde África y Europa. Pero, como precursora de la devastación que resultaría de la construcción del Canal de Panamá, la introducción de asentamientos españoles diezmó a las poblaciones locales. Además, Balboa trajo personas africanas esclavizadas para transportar cargas a lo largo del Camino Real, estableciendo una nueva jerarquía política, social y cultural que destruyó las creencias panameñas, así como su población nativa. Aunque la demografía de Panamá cambió drásticamente en el siglo XIX, su clima fue bastante consistente. Las temperaturas promedio en Panamá rondan los 27 grados Celsius y promedia alrededor de 267 centímetros de lluvia al año. Es húmedo y casi imposible de refrescar. Las inundaciones eran habituales, sobre todo en temporada de lluvias. El clima tropical fue un gran cambio para los trabajadores de Europa y Estados Unidos. Para los trabajadores del Caribe que vinieron a construir el canal, las selvas montañosas de Panamá eran una bestia distinta. Pero con el Canal de Panamá, la principal causa de muerte vendría de las manos, o realmente de las bocas, de pequeños insectos. Hoy sabemos que los mosquitos infectados transmiten parásitos de malaria y el virus de la fiebre amarilla cuando pican a las personas. Pero en los 1850, las personas no entendían cómo se transmitían estas enfermedades. Muchos profesionales médicos creían que la malaria era causada por algo en el aire que salía de los pantanos. Solo echa un vistazo a las raíces italianas de las palabras mal y aire, aria. También se pensaba que la fiebre amarilla era el producto de la mezcla de aire húmedo con suelo sin drenar. Aunque estaban en lo correcto al notar tendencias sobre los entornos húmedos y las enfermedades, estaban muy equivocados en su comprensión de cómo funcionaban estas enfermedades. El científico Louis Pasteur acababa de proponer una teoría de que los gérmenes microbianos causan enfermedades, no las cosas que flotan en el aire o los desequilibrios en los fluidos corporales. Su teoría se conoció como la teoría de los gérmenes e informa cómo pensamos sobre la limpieza hoy en día. Revolucionó cómo los científicos entendían la enfermedad y les dio un plan para combatir la enfermedad. Otro avance médico en la época de la construcción del Canal de Panamá ocurrió cuando un médico francés hizo un asombroso descubrimiento mientras trataba a pacientes para lo que entonces se llamaba fiebre de marisma. Ahora sabemos que esto es malaria. El doctor Alphonse Laveran estaba estudiando una muestra de sangre de un paciente enfermo. Quería entender qué causaba la enfermedad a nivel biológico, en lugar de simplemente culpar al aire. Estaba ansioso por entender la raíz de la enfermedad, no solo para poder tratar mejor a sus pacientes que la tenían, sino para que las personas pudieran evitar lo que la estaba causando. Un día, identificó formas retorcidas nadando en la sangre que examinaba. Laveran estableció la conexión de que los puntos móviles en la sangre infectada imitaban los patrones que había visto en los parásitos. Pero pasarían más de 20 años hasta que los científicos reconocieran con confianza que esos parásitos que él detectó eran los mismos que se encontraban en los mosquitos. Cerca del cambio de siglo, se descubrió que estos insectos transmitían enfermedades. En ese momento, decenas de miles de trabajadores ya habían hecho el viaje a las densas selvas para trabajar en la construcción del Canal de Panamá. Miles habían muerto de malaria y fiebre amarilla para cuando la ciencia pudo explicar cómo se estaban propagando las enfermedades. En los años 1870, el centro de Panamá albergaba ciudades pobladas por una mezcla de expatriados europeos y exesclavos. Las locomotoras de vapor ahora visitan los puertos en la ciudad de Panamá, San Miguelito y Colón. Cada vez se prestaba más atención al desarrollo de América Central, y en medio de la era del imperialismo, los países poderosos de todo el mundo comenzaron a interesarse en el potencial de un canal interoceánico. El sueño imposible que Vasco Núñez de Balboa tuvo hace tantos años parecía algo que realmente podría suceder, dado el reciente avance en Egipto. El Canal de Suez, que atraviesa el Istmo de Suez en Egipto, concluyó su proyecto de construcción de 10 años en 1869.
Fue una hazaña de ingeniería como la que el mundo nunca había visto antes. Construido a lo largo de un tramo de desierto plano de 193.1 kilómetros, fue una construcción larga pero relativamente sencilla. La construcción del francés Ferdinand de Lesseps. Tras la apertura del canal de Suez, flotas de barcos de vapor estaban recortando más de 8.000 kilómetros náuticos de los viajes desde India a Europa. Se diseñaban barcos nuevos para transportar cargas mayores a distancias menores. El comercio prosperaba y las economías portuarias crecían. Claro, su construcción tuvo un alto costo humano, con estimaciones que indican que más de 100.000 trabajadores murieron, aunque los números son inciertos. La utilidad diaria del canal de Suez hizo que se ignoraran los brotes de cólera y las peligrosas condiciones laborales de los 1.5 millones de trabajadores de su construcción. Y a pesar de las fuertes bajas en la construcción del Suez, no hubo vacilación cuando surgió la idea de hacer algo similar en América Central. Bajo el liderazgo de de Lesseps, los franceses iniciaron la construcción del canal en 1881. Estimó el costo de la construcción en $132 millones y su finalización en 12 años. Era una fracción del tamaño del canal de Suez, pero debido a que el terreno era tan inhóspito, estimó que tomaría más tiempo. Aunque tenía razón en eso, sus estimaciones sobre el costo, tanto financiero como humano, estaban muy desviadas. Solo meses después de comenzar a trabajar en el canal, se registró el primer caso de fiebre amarilla, coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvias. Afortunadamente, la gran escala del proyecto del Canal de Panamá trajo una gran afluencia de dinero que se destinó directamente a un hospital. A pesar de tener muchas camas de hospital y enfermeras, los mosquitos causaban estragos entre los trabajadores. Para echar más leña al fuego, estos hospitales se rodeaban voluntariamente de pequeños canales de agua. Estos se hicieron para desalentar a las hormigas de atacar sus huertos, pero finalmente se convirtieron en focos de colonias de mosquitos. A medida que los insectos de todo tipo se convertían en un problema cada vez mayor, el personal del hospital implementó todas las tácticas que pudieron pensar para abordar el problema. Por algún motivo, creyeron que poner bandejas de agua bajo las patas de la cama repelería a los insectos. Estaban equivocados. La fiebre amarilla, la malaria y otras enfermedades patógenas se conocieron como la fiebre tropical, y la fiebre tropical se hizo conocida por acabar con miles de trabajadores en el Canal de Panamá. Las personas vomitaban fluidos negros de estómagos sangrantes y se volvían amarillas con ictericia, ya sea en el lugar en este istmo o leyendo noticias de las condiciones a miles de kilómetros de distancia. Todos comenzaron a darse cuenta de los peligros de trabajar en los trópicos. Los contratistas que temían por sus propias vidas continuaban abandonando el proyecto para frustración de Ferdinand de Lesseps. Pero incluso con un cambio regular de liderazgo, los proyectos de excavación continuaron. En su pico de empleo, los franceses contrataron a más de 19.000 personas principalmente de Jamaica y otras islas del Caribe. El aumento de personas significaba más cuerpos para que los mosquitos portadores de enfermedades se alimentaran. Además, una guerra civil brotó en Colón. A inicios de 1885, surgieron revueltas contra el presidente recién electo. Revolucionarios contrarios al nuevo gobierno ocuparon brevemente Colón, ciudad portuaria esencial para el envío de materiales de construcción del canal. Los rebeldes intentaron apoderarse de un envío de armas estadounidenses y mantuvieron como rehenes a los hombres que se negaron a entregar las armas. Los rebeldes, tropas panameñas y marineros estadounidenses, se enfrentaron en una batalla defendiendo sus intereses. Finalmente, las tensiones se calmaron, pero no antes de que un incendio masivo arrasara la ciudad, diezmara la infraestructura y dejara a miles de trabajadores sin hogar. Con el paso de los años y el aumento de la cifra de muertos, el progreso se estancó. En julio de 1885, solo se había excavado cerca del 10% del total que de Lesseps había estimado. El equipo francés estaba por encima del presupuesto, con un rendimiento inferior al esperado, y se estima que fue responsable de la muerte de casi 20.000 personas. A medida que las dificultades logísticas, naturales y arquitectónicas desafiaban el progreso del diseño de Lesseps, él se negó a ajustar su visión para un canal a nivel del mar, por lo que más cohortes de trabajadores llegarían, y cada vez menos volverían a casa. De Lesseps quería que el canal estuviera completamente al nivel del mar, como lo que había hecho con el Suez. Pero su ambición superaba la capacidad de la tecnología que tenía y la fuerza laboral con la que estaba trabajando. A menos que su dinamita pudiera explotar con 10 veces más fuerza o sus trabajadores desarrollaran una inmunidad repentina a la fiebre tropical, el Canal de Panamá parecía condenado. En mayo de 1889, toda actividad en el istmo cesó. Los franceses tuvieron que renunciar al proyecto que esperaban fuera un gran éxito. La fiebre tropical, la medicina inadecuada y una pobre comprensión de la ciencia son en cierta medida responsables del alto número de muertes en el Canal de Panamá.
Pero otros factores relacionados con la intensa naturaleza del proyecto de construcción llevaron a muchos accidentes que cobrarían más vidas. Incluso después del control del proyecto, que pasa a manos de ingenieros estadounidenses que implementaron medidas de control de mosquitos, el Canal de Panamá seguiría cobrando miles de vidas más. Cuando Estados Unidos tomó el proyecto en 1904, los panameños locales se negaron a participar en la construcción del canal. Habían presenciado la muerte que acompañó el primer intento de construir el canal y no querían tener nada que ver con él. Por lo tanto, contratistas de Estados Unidos y Reino Unido optaron por importar mano de obra, mayormente de las Antillas. Las instalaciones de vivienda eran insuficientes y la comida era escasa. En su momento más ocupado, hasta 40,000 personas trabajaban en el canal al mismo tiempo. Los trabajadores solían ser contratados por 2 años. Trabajarían 4,500 horas durante el curso de sus 2 años, a una tarifa fija de 10 centavos por hora. Una combinación de barreras lingüísticas, diferencias culturales y animosidad racial creó brechas sociales entre los estadounidenses, panameños y trabajadores del Caribe. Cuando se producía una crisis, ya sea un brote de enfermedad o un trágico accidente, estas tensiones solo contribuían a un sentido más profundo de inquietud y frustración. Sin embargo, tras el control estadounidense, aumentó notablemente el número de muertes por enfermedades transmitidas por mosquitos. Al asumir el proyecto, algunos creían en broma que la fiebre amarilla sería la primera montaña por eliminar. Esto minimizaba de alguna manera el hecho de que la misión del canal era diezmar una montaña, pero reconocía que controlar el problema de los insectos era primordial para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Las autoridades de Estados Unidos formaron la Comisión del Canal Istmico para manejar el brote de fiebre amarilla y malaria. Hacia 1900 los científicos ya estaban seguros de la relación entre las picaduras de mosquitos y la propagación de enfermedades. Establecieron un protocolo para implementar el control de mosquitos. Todas las piscinas cercanas a las casas y aldeas fueron drenadas. Se acortó la maleza y la hierba a menos de un pie. Los edificios añadieron mallas contra insectos a sus ventanas y drenajes para evitar que los mosquitos entraran. La calidad de vida mejoró a medida que los estándares de salud se dispararon. Pero mientras las muertes por enfermedad disminuyeron, la naturaleza del proyecto en sí se volvió cada vez más difícil. En 1909 los accidentes superaron a las enfermedades como la principal causa de muerte. En cierto modo, este fue un hito emocionante que fue testimonio del poder del control de mosquitos y los avances en la ciencia. Al mismo tiempo, destacó lo mortal que era ser parte de la construcción del Canal de Panamá. Al mover cientos de miles de libras de tierra, los deslizamientos de tierra y lodo eran frecuentes. Los trabajadores que picaban el lado de una montaña podían ser enterrados vivos en un momento cuando una cascada de rocas se desplomaba. Cuando los Estados Unidos se hicieron cargo de la construcción del Canal de Panamá en 1904, podían construir a partir de la zanja parcialmente excavada que los franceses habían picado, pero necesitaban un nuevo plan si querían tener algo más que tierra. Se excavaron 240 millones de yardas cúbicas de roca y tierra bajo el mando de los estadounidenses. Muchas personas resultaron heridas, enterradas y asesinadas al mover tantas rocas. De los 56,000 empleados entre 1904 y 1913, Estados Unidos reportó 5,855 trabajadores muertos del canal. La sección más mortal de la construcción del Canal de Panamá fue el Corte Culebra. El Corte Culebra, el punto más alto de la división continental, era donde los trabajadores tenían que abrir paso. Era una tarea tan monumental que aquellos que trabajaban en el proyecto la llamaban la garganta del infierno. La sección de tierra montañosa que los trabajadores tendrían que excavar era de casi 9 millas de largo. La montaña que los trabajadores debían cruzar alcanzaba su pico a 102,3 metros sobre el nivel del mar. Esto no iba a ser fácil. Las cuadrillas detonaron explosivos en la montaña. Utilizaron palas de vapor para cargar la tierra aflojada en vagones de ferrocarril que luego la llevarían lejos. Nuevas máquinas como esparcidores de tierra y equipos ferroviarios facilitaron a la cuadrilla manejar grandes cargas y reubicar la tierra extraída del canal. Estas máquinas podían hacer el trabajo de cientos de hombres en pocas horas, pero ser eficientes no implicaba mayor seguridad. El uso de este equipo pesado en la pared del canal ponía a los trabajadores en situaciones difíciles. El terreno inestable cedía regularmente y las personas serían aplastadas o caerían a su muerte. Los trabajos en el suelo del canal podían quedar enterrados cuando las fuertes lluvias causaban inundaciones repentinas o deslizamientos de tierra. Algunos murieron por electrocución, otros se ahogaron. Una vez, una excavadora detonó accidentalmente explosivos, causando la muerte de 23 hombres.
Cada accidente de construcción que puedas imaginar ocurrió mientras intentaban crear el corte Culebra. El trabajo en el canal era ruidoso y caluroso. Los trabajadores estaban agotados y ansiosos por terminar el proyecto. Como una de las medidas de control de mosquitos, se alentaba a los trabajadores a beber quinina como medida contra la malaria. El tratamiento con quinina solía causar pérdida de audición de tonos altos. Para los trabajadores que trabajaban en sitios de construcción ruidosos, era fácil perder un mensaje sobre dónde pararse o cuándo agacharse. El entorno caótico en el fondo del canal propiciaba accidentes, pero el trabajo continuaba. Con el objetivo final de crear un paso de 90 y 1.4 metros de ancho y 14.6 metros de profundidad, las cuadrillas tenían que mover mucha tierra. Se estima que se utilizaron más de 60 millones de libras de dinamita solo para hacer el corte Culebra. Incluso con las temperaturas superando los 100 grados, los trabajadores lograron bajar el suelo del sitio de excavación a menos de 12.2 metros del nivel del mar. Hay más en el Canal de Panamá que solo su excavación. La construcción de la represa de Gatún fue esencial para el diseño actualizado del Canal de Panamá. Esta presa de tierra era una característica decisiva del canal. Si funcionaba, crearía un lago artificial que permitiría a los barcos pasar la divisoria continental sin tener que nivelarlo al nivel del mar. El plan era represar el lago Gatún a una altura de 26 metros sobre el nivel del mar. Para llevar los barcos hasta el lago y bajarlos de nuevo al nivel del mar, los ingenieros planeaban usar una serie de esclusas para subir y bajar los barcos. Así, podrían usar el control del agua para elevar los barcos, en vez de cortar más en el duro paisaje. Las esclusas comenzaron a construirse en 1909 y finalizaron en 1913, al igual que el trabajo en el corte Culebra y el lago Gatún. Un total de 46 compuertas mantienen secciones del canal a la altura adecuada. Para mover un barco de un extremo del canal al otro, se utilizan 52 millones de galones de agua. El intercambio de agua de una esclusa a otra tiene un costo mucho menor que las bajas que inevitablemente habrían ocurrido al intentar hacer el canal al nivel del mar. Tener control sobre el flujo de agua mediante el uso de esclusas ha demostrado ser útil para gestionar el tráfico a través del canal. También disminuyó la posibilidad de que las inundaciones en la temporada de lluvias o un periodo de sequía dejen el canal drenado o intransitable con rápidos. La construcción del canal no solo cambió la geografía del Istmo de Panamá, sino también las rutas comerciales, los equilibrios de poder entre las naciones y cómo los humanos se acercan a la naturaleza. Durante los 30 años que se construyó, la maquinaria mejoró, la ingeniería avanzó y aprendimos a controlar enfermedades previamente desconocidas. Una vez construido, el Canal de Panamá fue considerado un triunfo de los trópicos, pero tuvo un precio bastante alto de 25,000 vidas humanas. Si estás interesado en más historias de proyectos de construcción condenados al fracaso, consulta. La verdadera razón por la que el plan de Italia para construir un puente hacia Sicilia no funcionará, o la verdadera razón por la que no hay un puente entre Rusia y Alaska. Gracias por ver.